tardes. Lo primero, me voy a disculpar porque vengo con una voz bastante destrozada. Esto llega a ser 2 días antes y no puedo hablar. He estado bastante malo, pero voy a hacer todo lo que pueda para mantener todo el flujo que traía originalmente. Para los que no me conocéis, soy Mario y bueno, pues me dedico esta última etapa en la impresión 3D a las redes sociales, lo cual no era mi idea original cuando yo me metí a hacer cosas en redes sociales sobre impresión 3D. Porque mi proyecto, Reprint, nace con la idea de empezar a vender cosas fabricadas con impresión 3D. Pero cometí un error que quizá cometemos muchos cuando nos metemos en redes sociales para vender las cosas que fabricamos utilizando la impresión 3D. Y el error que yo cometí y que comete mucha gente fue enseñar la tecnología. Si yo quiero vender algo impreso en 3D, no tengo que enseñar que lo he hecho con impresión 3D, porque no voy a atraer a quien vendo, atraigo a los frikis de la impresión 3D. Y ese fue el caso que hizo migrar mi proyecto de un canal de venta a un canal formativo, adaptando el giro a que a base de resolver dudas a la gente y responder cositas, me gané un poquito pues cierta autoridad en el tema formativo en lo que son impresión 3D y en redes sociales. Entonces, especializado un poco en esa línea y en la forma de trabajo que tengo habitualmente pues con la gente que trabaja conmigo, con la gente que ayuda a formarse, a llevar adelante proyectos, voy a traeros qué es una impresora 3D por dentro, porque al final todos tenemos estas máquinas en casa y quizás los que hayáis llegado más últimamente a esta tecnología no hayáis vivido lo que era originalmente. No sé de los que estáis aquí cuánto tiempo lleváis con impresoras 3D o si habéis nacido en la impresión 3D con la era Bambu Lab. Los que llevéis mucho tiempo y recordéis las Anet A8, las primeras Ender, quizás parezca que las máquinas de hoy en día poco tienen que ver con las de antes y la realidad es que por dentro es exactamente lo mismo. La misma lógica que mueve una impresora 3D de hace 7 años, la mueve hoy. Tienen más sensores, ven más cosas, analizan más partes de lo que hacemos, pero siguen siendo igual de tontas. Y es así. Una impresora 3D es una máquina muy tonta, pero muy obediente, ¿vale? Si a la impresora 3D la mandamos a hacer algo mal hecho, la impresora lo hace mal hecho. ¿Por qué? Porque no saben lo que imprimen, ¿vale? Muchas veces cometemos el error de que yo voy a imprimir una pieza, me cojo mi archivo, lo mando al laminador y lo pongo a imprimir, creyendo que la máquina es consciente de que yo le he mandado a imprimir un Calidragon. Y que sepáis que la máquina no distingue imprimir un Calidragon, un Benchy, un vaso, un jarrón, no tiene ni idea de lo que la mandas a hacer. Una impresora no sabe lo que es esto, ¿vale? Entiende lo que tiene que hacer, pero no sabe lo que está haciendo. Una impresora 3D entiende esto. Esto es lo único que comprende una impresora 3D. Y poco tiene que ver esto con el dragón que hemos visto antes. Pero que sepáis que va contenido en ese lenguaje. Claro, cuando llegamos a este punto dentro de lo que hacen estas máquinas, entendemos que hacen exactamente lo mismo que hacía la Ender 3 y la Bambu Lab X1 Carbon. Porque todo viene de aquí. Vale que una X1 tiene más sensores, tiene más cosas que hacen más fácil quizás esa tarea, pero las tripas son las mismas. O sea, lo que hay dentro es exactamente igual. Cuando comprendemos esto nos chocamos con una realidad muy interesante y es que las impresoras 3D fallan, sí, casi siempre por nuestra culpa. Si nosotros mandamos a hacer algo a la impresora 3D mal pensado, mal enviado, mal preparado, la impresora lo va a hacer mal. No puede corregir un error humano que hemos metido nosotros en la máquina. Por supuesto habrá cosas electrónicas y mecánicas que puedan fallar y que no sean culpa nuestra, pero os aseguro que el 95% de los errores de impresión 3D son nuestros, de la persona que envía a trabajar una máquina. Me voy a centrar un poquito en lo que vamos a hablar hoy en las impresoras FDM, filamento, ¿vale? Pero bueno, que es muy extrapolable al resto de máquinas. La realidad es que es muy parecido todo lo que nos vamos a encontrar detrás, hablan idiomas parecidos y se entienden de formas muy similares.
Al final, un modelo STL, lo que nosotros le metemos a una máquina, solo guarda la forma de un objeto. Un STL no contiene instrucciones, no contiene color, no contiene nada, es una forma, son un montón de triángulos muy bien puestos. Entonces necesitamos convertirlo a esto. De esto se encarga el laminador, ¿vale? Donde nosotros vemos un simple cubo, la impresora no ve un simple cubo, ve cerca de 1200 líneas como estas. No tenemos por qué entender esto, pero sí podemos entender cómo hace la máquina para convertir esto en un cubo. Y es bastante más fácil de lo que podría parecer. Realmente son movimientos, ¿vale? Una impresora 3D es una máquina muy simple, se diferencia poco de una CNC. Una impresora 3D tiene 3 motores de movimiento, X, Y y Z, y un motor que enchufa filamento a un punto caliente. Y moviendo el filamento por sobre la cama caliente, según las órdenes que tiene el aparato, tenemos nuestra pieza. La clave está en entender un poquito pues, cómo funciona ese cuerpo, esos sentidos y el cerebro que tiene la máquina. ¿Cuál es la anatomía básica de una impresora 3D? El cuerpo de esa máquina. Ya hemos visto que la impresora no tiene ni idea de lo que está imprimiendo, pero actúa como si lo supiera. Esa es la clave. Ver cómo se conecta el cuerpo, el músculo, el corazón, el cerebro, los sentidos de la máquina es lo que nos da ese resultado. El esqueleto de la máquina es lo más básico y es lo que veis todos de fuera. Chapas, aluminios, algunos plásticos, algunas Jetex viejas de madera, una estructura que simplemente soporta el músculo de la máquina, que podríamos decir que son los motores, las correas, lo que da movimiento, y que dentro contiene una placa lógica, que es el cerebro de la máquina. Los motores, entraremos más adelante con ellos, el motor de una impresora 3D, si no lo habéis estudiado mucho, no es un motor que yo enciendo y a rodar, no. Los motores de una impresora 3D van pasito a paso. Giran de forma controlada y muy estudiada, muy matemática, que cada giro, cada clic corresponde a una medida concreta. Habrá alguna cosa de las que os pueda ir comentando ahora, que quizás los que seáis más expertos veáis que lo estoy abriendo mucho, pero es que mi idea de esto es bajar a tierra todos los conceptos básicos por dos formas, porque lo primero, los que no sepáis cómo funcionan estas cosas, lo vais a entender con una analogía más sencilla, y los que ya sepáis cómo funciona, quizás os estoy dando una vía para poderlo explicar a la gente con los que trabajéis. Al final, la máquina, como os he dicho, solo tiene 3 motores, eje X, Y y Z. El X se mueve de izquierda a derecha, el cabezal. El Y hacia adelante y hacia atrás. Depende de la máquina, se moverá una pieza u otra. Y el Z sube y baja, no hay más. Y un motor dentro del extrusor que chupa filamento. Ya está. Ahí entraríamos en los músculos. Y todo esto se va a coordinar con los sensores de la máquina, que podríamos decir pues, que son sus sentidos. Aquí es donde podemos ver una diferencia entre máquinas de hace 8 años y las de hoy. Las de antes sentían lo justo y necesario para no cagarse encima, las de hoy no. Una máquina antigua podríamos decir que no ve y las de hoy ven, ¿vale? Una máquina de antes, para buscar dónde estaba su final físico, tenía que chocarse y las de hoy no. Pero lo que hay detrás es lo mismo, más modernizado. Por ejemplo, los finales de carrera. Esto es lo que le dice a una máquina dónde está su final. El motor se enciende, empieza a girar, se mueve el cabezal de la máquina, hasta que físicamente toca ese interruptor. Clic. Le manda un impulso eléctrico, se cierra un circuito, eso es un interruptor, y la máquina dice, has tocado clic aquí, en X pasos, ese es el 0. Ya está. No necesito saber más, ya sé que mi 0 está ahí. Y cada vez que inicio me busco el 0 en mis 3 ejes. Hoy ya muchas máquinas no tienen esto. Todavía salen máquinas con este tipo de sensores, aunque no es lo más óptimo. Ya son mucho más modernos, funcionan por inducción, incluso los hay que son ópticos. Pero por mucho que parezca que se complica la tecnología, es la misma. Es decirle a la máquina dónde está el punto 0. Me da igual que toques, porque te acerques, porque te vea. Da igual. Le digo a la máquina dónde está el punto 0. No hay más. La nivelación, por ejemplo, los que habéis vivido con las máquinas antiguas, habréis vivido la horrible etapa del folio, de meter un folio sobre la cama caliente de la máquina y empezar a subir o bajar la cama para que veo algunas caras de trauma por ahí de que estáis viviendo épocas de Vietnam. Calibrábamos con folios. Claro, las máquinas antes hacían esto.
si tu cama tiene desnivel, que había camas peores que esta, la impresión salía como salía. Y aquí no se pega, y aquí no se pega, y aquí sobrestruye y me atasco. Hoy ya no. Hoy las máquinas ya vienen con sensores que, por muy complejo que parezca, es súper básico. Esto es simplemente un cabezal tocando la cama en distintos puntos. Cuanto mejor la máquina, más puntos hará. Me saco una malla y veo dónde sube, dónde baja, qué desniveles tengo, dónde estoy arriba, dónde estoy abajo. Me lo almaceno, lo memorizo y ahora ya hago eso. Subo y bajo conforme sube y baja la cama. Esto falla a veces, no fiéis al 100% de estas cosas. La electrónica es electrónica y una tontería como pasar un imán en el momento correcto sobre un cable te cambia un bit de la máquina y se te estropea la nivelación. Pero a grandes rasgos es una solución mucho mejor que las que teníamos antes. Este tipo de cosas, por muy complejo que pueda sonar la autonivelación, a la hora de la verdad sobre el papel es una estupidez. De verdad que es una estupidez, es una máquina. Es la máquina tocando, toco, contacto eléctrico. Si va por contacto eléctrico, los hay que son ópticos, por presión, da igual. Hago un mapa y aquí estoy en 0, +1, -1, 0, +1, -1. Pues ya está, pues compenso y compenso conforme imprimo. Conseguimos mejores resultados. Pero volvemos a la misma frase que os he dicho y que la voy a decir muchas veces. La impresora 3D es una máquina muy tonta. Como tú muevas algo después de la nivelación, olvídate de esa nivelación, ya no sirve, ¿vale? Y hay que confiar en lo que hacen, pero no nos olvidemos que son obedientes, van a hacer lo que les dicen, pero no se van a cuestionar nada. Entonces tampoco fiéis 100% de este tipo de cosas. Todos estos motores se coordinan con la placa de la impresora, que digamos que es el cerebro. En la mayoría de las empresas de las impresoras de hoy en día podemos diferenciar que habría dos placas, digamos que es la que controla las cosas eléctricamente y el cerebro de la máquina, que podría ser como un pequeño ordenador. En las máquinas antiguas eso iba todo junto. Ya había algunas que te lo separaban o lo añadíamos nosotros. Pero hoy en día haceros la idea que dentro de vuestra impresora hay un pequeño ordenador encargado de hablar con la máquina y con todo lo que recolecta de sus sensores. La impresora no sabe lo que hace, pero sabe cómo tiene que hacerlo, ¿vale? Y ya pasaríamos al movimiento, ¿vale? Cómo conociendo esos músculos, ese esqueleto que tiene la máquina, cómo llegamos a algo físico. ¿Quién le dice cuánto moverse? ¿Cómo moverse? ¿A qué temperatura tengo que calentar el filamento? ¿Cuánto filamento tengo que sacar? Pues claro, hay un montón de cosas ahí que se nos escapan, porque yo veo este cubo, tengo muy claro que quiero un cubo, pero ¿cómo sabe la máquina a qué temperatura pongo ese filamento? ¿Hasta qué punto me muevo? Porque sí, es un cubo, pero ¿cuánto mide el cubo? Y en referencia a dónde tengo el cabezal, ¿a dónde muevo? Pues ahí entran los laminadores. Un laminador es como una especie de chef que tiene la receta de algo y te la va a dejar escrita en un libro de cocina. La máquina solo lee, punto. Ahí no hay más historia, ¿vale? Un archivo 3D, usualmente, en el mayor de los casos, va a ser un STL. Ahí no hay colores, no hay materiales, no hay instrucciones, no hay nada. Una malla de triángulos prácticamente siempre, muchísimos triángulos. Ahí cada cubo, por mucho que veáis caras cuadradas, probablemente sea un triángulo partido en dos, porque funciona así esto. La impresora con eso no hace nada. Tú no puedes meterle un STL a tu máquina. Hay que convertirlo a algo que entiende, y eso es el G-code. ¿Cómo convertimos eso? Porque claro, escribirte esto a mano, te puedes morir y te va a quedar hecho una mierda. El laminador es el que se va a encargar. Los laminadores serían Orca Slicer, Bamboo Studio, Prusa Slicer. Hay gente que todavía usa Cura, que bueno, adelante, pero pasaos a Orca, bastante mejor. Esto lo que hace es calcular los movimientos de la máquina y le dice cómo moverse. Esto es un traductor. El chef coge el objeto y lo convierte en datos que entiende la máquina. Aquí le dice dónde moverse, cómo moverse, cuánto caliento, cuánto extruyo, todo. Ahí está todo. Capa por capa se van calculando las trayectorias, porque al final una impresora 3D, no lo he mencionado, pero lo sabéis todos, son capas una sobre la otra,
Y esas capas son nuestras líneas del G-code, a grosso modo. Esto es un lenguaje que hablan prácticamente todas las impresoras de filamento. Ojo, que este G-code le hablen todas las impresoras de filamento no quiere decir que valga para cualquier impresora de filamento. ¿Por qué? Porque la impresora antes de imprimir habréis visto que va, toca la cama, me voy atrás, limpio el cabezal, me voy a la zona de purga, me vuelvo a la cama, me voy para adelante a una esquinita, me voy al centro. Esa rutina que tiene la máquina es de tu máquina y no lo hace igual una Bamboo A1 que una Cobra 3 que una Creality High. Cada una tiene su sitio en su lugar específico para limpiar la boquilla, para purgar material. Entonces, si yo metiera este G-code de una A1 a una Creality High, aparte de que, bueno, está complicado que lo hagas, pero si se lo metes te la cargas. Porque le vas a pedir a la máquina que vaya a puntos o a sitios que físicamente no puede llegar. O la vas a mandar bajar el motor hasta que toque la cama caliente o hasta que se vaya a la zona de limpieza y la máquina va a enchufar hasta que llegue al punto y se va a llevar todo lo que tenga por delante. Porque la máquina es tonta pero obediente, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, aquí aunque todos sean números y letras muy raras, un G-code es bastante simple de entender. No os voy a enseñar a leer todo esto porque sería absurdo, no lo necesitáis. Hoy en día con herramientas como ChatGPT tú le puedes tirar esto y te traduce lo que hay. Pero un ejemplo podría ser G1, simplifiquemos números, X10, Y10, Z02, E05, F1200. Eso significa, mueve el eje X al punto 10, el eje Y al punto 10. Una altura 0.2 milímetros, extruye 0,5 milímetros de filamento a 1200 milímetros minuto. Ya está. ¿Y la máquina qué va a hacer? Moverse el eje X a 10, Y a 10, extruir 0,5 milímetros de filamento a 1200 milímetros segundos. Punto. Obedece. ¿Por qué? Porque el laminador ya sabe convertir ese objeto en órdenes para nuestra impresora. En la mayoría de los slicers, cuando lamináis aquí ya vais a ver el chorro de números y letras. Eso es el G-code. Podéis incluso personalizaroslo. Si tenéis conocimientos avanzados de estas cosas, podéis coger este archivo, editar cositas y hacer que la impresora se salte pasos innecesarios. En las impresoras de hoy en día no se suele toquetear tanto, pero hay una etapa intermedia, época Cobra 2 y por ahí, que era muy habitual coger el G-code, quitarle partes que considerábamos inútiles, porque se podían hacer más rápido o meterle más velocidad para que fuera más rápido. Esto lo va a hacer la impresora. No se cuestiona, ataca. ¿Vale? Esta es la forma en la que una idea digital se convierte en un objeto físico. Quedaos con eso. El laminador lo único que hace es coger un STL y convertirlo en órdenes. Punto. Todo lo que nosotros toquemos y manipulemos se va a traducir aquí. Por eso muchas veces me ha pasado con gente de no, es que he laminado y ahora quiero cambiar la altura del soporte. ¿Por qué tengo que laminar otra vez? Ha cambiado todo. Mover la pieza 1 milímetro a la derecha cambia absolutamente todas las XY de tu máquina. Todas. Y ya veremos más adelante que hay órdenes como los cambios de color que también se meten ahí dentro. Vamos a ver el lenguaje que tiene esa máquina. Tenemos el G-code, que al final son muchísimas líneas con coordenadas y temperaturas. Pero ¿cómo entiende eso la máquina? Tiene que haber algo detrás que traduzca esa línea de código, llamémosle, en algo que podamos mover. Eso sería el firmware de la máquina. Marlin y Clipper os sonarán muchísimo a todos, y si no sabéis lo que es, lo habéis escuchado. Las máquinas de Bamboo tienen el Bamboo OS y ya cada vez es más común encontrarnos este tipo de sistemas basados en este tipo de sistemas. Lo cual es curioso porque esos dos primeros nacen como un código abierto y acaban siendo en un código cerrado, que la empresa se queda, modifica, adapta y cierra. En gran parte de las ocasiones, por supuesto, lo mejoran. Solo faltaría que lo cierres y no lo hayas mejorado. El firmware viene habitualmente, en las máquinas de hoy, lógicamente siempre, en la placa. Es lo que va a dar vida a todo el funcionamiento y va a traducir esas instrucciones de texto que hemos visto en impulsos eléctricos. Es su única función, convertir el texto en electricidad, porque la máquina entiende de electricidad
de unos y ceros, no entiende eso. Hay una pequeña diferencia, por curiosidad para que lo sepáis, entre Marlin y Clipper, que aunque quizás puedan parecer lo mismo, Marlin es lo más viejo que existe, es lo más veterano del código abierto, y la idea de Marlin es que todo está integrado en la propia impresora, en la propia placa de la impresora. Es ella la que gestiona absolutamente todo. Clipper se divide. Clipper tiene, digamos, dos cerebros. Uno es el que va a controlar la máquina y otro es ya el ordenador que pueda ir dentro de la máquina. Sea una Raspberry, sea Arduino, sea lo que quiera ser, ¿vale? Ya es cada vez más común que ya tu máquina no venga con Marlin o Clipper directamente. Lo más normal es que venga con Bamboo OS, el de Creality, el de Prusa, sistemas que se cierran en pro de haber sido mejores. Aquí ya hay una balanza y un debate interesante sobre si es mejor que sean abiertos o cerrados, porque, claro, un sistema abierto como Clipper, la comunidad puede intervenir y solucionar problemas que tengan las máquinas. En un sistema cerrado no. Se supone que si el sistema cerrado se ha hecho bien, debería funcionar bien. Pero como tengas un problema, dependes de la empresa. Aquí la comunidad al día siguiente nunca te va a dar una solución. No se puede. Al final todo esto lo único que hace es enviar órdenes a los motores del G-code que hemos visto y se convierte en impulsos eléctricos, que es lo único que entiende la máquina. Ya ahí sí que es súper innecesario meterse. Saber que mover 10 milímetros son X voltios, X tiempo, X pulsos de... No hace falta meterse ahí. Solo saber que se interpreta por esa vía. Pero también influye el tipo de arquitectura de la máquina, ¿vale? No trabajan igual una Bamboo A1, una flash fuera de 5X que una FLSUN. Aquí tendríamos las tres arquitecturas más clásicas, más habituales en la impresión 3D. Esta quizá la que menos. Lo más habitual es que os encontréis esas dos arquitecturas. Podríamos decir que la primera es tipo cartesiana, la segunda una Core XY y la tercera una máquina Delta. Diferencias que podemos encontrar. ¿Cómo se mueven? En este tipo de máquinas, el eje X es el movimiento del propio cabezal. El eje Y es la bandeja moviéndose hacia adelante y atrás y el Z es esta barra que sube y baja. Tres motores. Uno solo para una cosa, otro solo para la segunda y otro solo para la tercera. Aquí cambia el juego. Aquí el cabezal no se va a mover nunca en altura, se va a mantener aquí arriba. De modo que el eje Z es esa bandeja que va a subir y bajar. Y dos motores coordinados nos van a mover este cabezal. Ya entramos en una coordinación de motores que puede complicar un poco más entender cómo funciona, cómo mover la máquina que en este caso. Y si ya lo extrapolamos a esta, es una locura. Porque estos son tres barras que tienen que coordinarse con operaciones trigonométricas bastante chungas para tener la pieza que queremos. En términos de complejidad, esto es una burrada, las operaciones matemáticas que tiene que hacer. Conforme más nos vamos a la derecha, más velocidades solemos ganar, ¿vale? Por cómo funcionan las propias máquinas. Esto es, esas dos, calibrarlas es relativamente sencillo, las de hoy en día es súper fácil. Calibrar esto hoy no tanto, en su día era una locura. Y también podemos meter dos cositas más a diferenciar entre una máquina y otra, que es si tiene extrusión directa o extrusión tipo Bowden, que es súper fácil. La extrusión directa, o sea, la diferencia entre una y otra es dónde está el motor que tira del filamento. En esta máquina está aquí metido. Y en esta máquina está aquí metido. Está dentro del propio cabezal. El motor que tira del filamento. En una Bowden lo que te vas a encontrar es ese motor fuera. Te vas a encontrar que aquí en el cabezal no está ese motor, pero está aquí fuera. Motorcito que mete el filamento. Las Anycubic no me sale el nombre del modelo, pero bueno, tenían el motor lateral, para que tuvierais un ejemplo en mente. El tema es que la que tiene el motor fuera, un Bowden, es más difícil de controlar en temas de retracciones. Una extrusión directa es bastante más precisa, pero hace que el cabezal pese más. Si el cabezal pesa más, la máquina corre menos. Si saco el extrusor del cabezal, el cabezal pesa menos, se mueve más rápido. Es una bandeja difícil de equilibrar. Yo me quedo, y como veis que todo tiende a eso, con la extrusión directa. Más cómodo, más manejable, más
sencillo todo y da menos problemas que un Bowden. Y el sistema multimaterial, porque claro, ya no se entiende prácticamente una impresora que no imprima multimaterial. Y un sistema multimaterial es muy sencillo en realidad. Un sistema multimaterial nos permite imprimir piezas directamente en varios colores sin tener que pintar. La propia máquina cambia de filamento y deposita la parte que debe en su zona. Y esto es pura línea de G-code otra vez. Aquí no hay ninguna magia. Es exactamente lo mismo, solo que se añade un paso intermedio, que es corta el filamento, quita el viejo y mete el nuevo. Y continúa. O sea, el multimaterial puede parecer algo más complejo de lo que es al principio, pero es que es mucho más estúpido de lo que parece. Al final, cualquier sistema multimaterial del mercado os vais a encontrar que es un motor que empuja filamento. El AMS de Bamboo, el Ace Pro de Anycubic, el CFS de Creality, todos son motorcitos que cogen el filamento, se lo enchufan a la máquina y cuando llega el sensor de que, uy, hay filamento en el cabezal, lo quito. Ya está. Entonces la máquina viene imprimiendo aquí de color verde, llega a la zona de amarillo, se para, corta el filamento, vienen con un cortador en el cabezal, retrae con el motor del sistema multimaterial y mete otro. No hay más historia. Pero tienen ese gran problema. Y en las impresoras con sistema multimaterial es obligatorio. Estas no tanto. Aquellas sí. ¿Por qué? Cambiar entre un material y otro es exactamente lo mismo si solo tienes una boquilla que pintar con un solo pincel un cuadro. Estás pintando de un color el cuadro y vas a cambiar de color, el pincel lo limpias. Y la pintura que había en el pincel la pierdes, porque tienes que lavar el pincel. Esto es exactamente lo mismo. Cuando la impresora corta el filamento, hay un tramo de filamento que está dentro de la boquilla. Y dentro de la boquilla se va a quedar. Entonces, inyectamos filamento nuevo, que es lo que hace la máquina, sale el filamento viejo, limpiamos el pincel y cuando ya está limpio sigo imprimiendo. Si yo bajara estos valores y me pusiera a imprimir con ellos muy bajitos, me encontraría que aquí, en lugar de tener un amarillo, se me mezclaría con el verde y pasarían muchas transparencias. No sé si habéis visto esas típicas figuras que un Homer Simpson que de repente a la altura de la cara, en la cabeza, tiene más blanquecino que el resto de la cabeza. O le han puesto los ojos y de repente, en vez de ser color piel, tiene una raya más oscura, porque no estamos limpiando bien el filamento. Una máquina multicabezal soluciona esto, sí, son muchos pinceles para la misma máquina, pero también cuestan más dinero, más difícil de mantener. La torre de purga, aunque sea algo que quita muchísima gente, es mucho más importante de lo que parece y no genera tanto desperdicio como podríais creer a priori. En caca se puede ir muchísimo, en torre no tanto. La torre cumple la función de terminar de limpiar el color, sacarnos un color más perfecto de lo que haya salido de las purgas y de quitar la basura que lleva la máquina. Porque todo esto que veis aquí en la torre de purga, esas bolitas, esos hilos, si no están en la torre, están en la pieza. Y esto es pura física. Cuando el motor llega y purga y gotea, en el tramo desde que purgo hasta que me mueve la pieza, cae material. El material gotea, está caliente y gravedad, cae, gota, pieza fea. Sin embargo, si tenemos una torre de purga, estabilizamos el flujo en impresión, el tramo a la pieza es mucho más corto y nos evitamos la gotita. Y luego deciros que la torre de purga, como detalle, que es algo que quizá mucha gente no observa, será tan alta como el último cambio de color que tenga la pieza. La torre de purga no va a llegar hasta aquí arriba, es ridículo. Va a llegar hasta el último punto que tenga un cambio de color. Cuando deje de haber cambio de colores, se acabó la torre de purga. En el caso de aquí, el Calidragon, la torre de purga va a llegar hasta los cuernos. ¿Para qué va a seguir la torre de purga después si ya no hay nada que purgar? Todo es impresión de un solo color. Entonces, quedaos con que las caquitas son opcionales. La torre de purga, las caquitas son obligatorias, la torre de purga es opcional, pero muy recomendable. Si queréis una pieza
mucho mejor y de más calidad manteneros la torre. De verdad que el gasto es ridículo, si están huecas. Si cuando miras una torre de purga por dentro no tiene nada. Una pieza que se lleve 150 gramos en cacas tiene 8 gramos en la torre de purga. Ahí no hay pérdidas. No os obsesionéis con eso. Ni tampoco con esto, porque en realidad vais a acabar repercutiendo este gasto al cliente si no tenéis para una máquina una Prusa XL. Esto es parte de vuestro trabajo y es el precio que hay que pagar por tener eso. Si no sabes pintar, lo pagas aquí. Pero luego las máquinas de hoy pues tienen unos sentidos mucho más agudos que los que había antes. Hablábamos de la nivelación y cómo puede corregir en tiempo real el cambio de una cama. Pero es que hay muchas cosas más, porque las impresoras de hoy en día están llenas de sensores para medir el flujo, la vibración, la fuerza. Todo eso está enviando constantemente información al firmware de la impresora. Y todo eso está devolviendo feedback para que la máquina responda. No sé si habéis visto muchas veces que las máquinas de hoy, cada vez que van a imprimir, la cabeza empieza a vibrar un montón antes de imprimir y luego vibra el eje. Está compensando las vibraciones para que vuestra pieza no tenga imperfecciones por eso mismo. Todo eso es verdad que se corrige en tiempo real. Hay sistemas que detectan fallos en el flujo. Hay cámaras que tienen un sensor LIDAR para mirar que el flujo que está soltando la máquina sea el correcto. Por ejemplo, los que hayáis utilizado la X1 Carbon habéis visto la cantidad de cepillo que te deja en la parte delante de la placa, que te hace como 8 líneas antes de imprimir. Está probando el ancho de la línea. Está imprimiendo con distintos tipos de velocidades y de flujo, se queda con la línea buena y te mete la línea buena en tu pieza. Eso no lo hubieras hecho si no tienes el LIDAR y no has calibrado tú el flujo a mano antes. Flujo adaptativo que te permite hacer la máquina. Todo esto ocurre, todas esas decisiones de todos esos sensores de la máquina que ve, aunque no sabe lo que hace, pero ve, y si hay algo raro te lo detecta, está ocurriendo mientras tú estás mirando cómo imprime así a la máquina. Todo está haciendo cambios y correcciones en tiempo real que salvan muchas veces el culo del error que nosotros hemos tenido. No podemos extrapolarlo como un sentido como tenemos nosotros, pero sí como algo que les permite identificar sobre el trabajo que hace, cómo modificar para no perderlo y sobre todo parar para que no perdamos materiales y de forma tonta por ello. Al final podemos llegar a unas conclusiones prácticas y es que el punto enorme que a mí más me gusta de la impresión 3D detrás de toda la electrónica, que a mí me fascina porque al final es lo que yo he estudiado electrónica y la robótica siempre me ha gustado y esto no es nada más que un brazo más de la robótica. No hay más que eso, es poder llevar de una idea, de algo que está en mi cabeza, a algo físico. Tener la capacidad con estas máquinas hoy en día de que yo me imagino un objeto, lo pase por un programa de diseño o pague a un diseñador para que lo haga y lo pueda tener en la mano, es algo muy mágico en realidad. Lo tenemos muy normalizado, pero es algo que es increíble, sin tener que pasar por procesos muy caros como hacer moldes. Y es paradójico que la impresora no sepa lo que está haciendo, pero nos cree las cosas que la pedimos con precisión milimétrica. No hay conciencia, no hay creatividad, pero convierte lo que hay en nuestra mente en lo que queremos en físico. Que imprime a ciegas confiando en las instrucciones que nosotros le hemos dado. Todos los fallos que veamos, ya os digo que el 95% de las veces son culpa nuestra, son culpa del usuario, son culpa del que imprime. Que sí, que a veces falla la máquina porque falla la máquina, pero analiza por qué ha fallado la máquina. Que muchas veces has configurado un soporte mal, no has puesto buenas retracciones, no has puesto un buen salto en Z, me ha chocado con el soporte, que la máquina ha chocado con los soportes. No, tú la has mandado a chocar con los soportes. No le has dicho a la máquina cuánto tiene que subir para dictar un soporte. Todos los fallos que vemos pues, no son misterios, son consecuencias lógicas de comprender cómo funciona la impresora. Este entendimiento de por qué se mueve como se mueve y por qué hace lo que hace es lo que a nosotros nos da control, ¿vale? Somos nosotros los que vamos a formar lo que tenemos en el pensamiento a las capas y la máquina a la que lo va a mover, punto, no hay más. Entonces, si entendéis cómo funciona la impresora, podréis ver con otros ojos cómo trabaja y sobre todo cómo va a convertir en realidad lo que vosotros tengáis en vuestra mente. Eso para mí sí es el verdadero milagro que tiene hoy en día la impresión 3D. La capacidad de que algo que esté en nuestra cabeza, bien ejecutado y bien ordenado, con una máquina muy tonta, pero muy obediente,
nos dé el resultado que nosotros estamos buscando. Y ya estaría. No sé si tenéis alguna duda o algo que se pueda resolver de forma fácil sobre lo que hemos hablado. Tampoco tenemos mucho tiempo aquí. Reprim_3D. Todo lo que veis con ese logo he sido yo. Al final me dedico mucho a la divulgación, como hago aquí, a coger fragmentos cortos sobre problemas que tiene la gente, bajarlos a tierra a lo mínimo necesario para comprender algo y sin parafernalias, porque no necesitamos muchas veces conocer cómo funciona todo para arreglar un problema simple.